A veces te preguntas si podrás calificar para el reino de Dios. El testimonio de una gran nube de testigos que lo hizo por fe muestra que, sin importar tus problemas, tú también puedes. Si tan solo tuviera fe como la gente mencionada en Hebreos 11, han pensado algunos, la vida sería una serie continua de milagros dramáticos. Los obstáculos en mi vida cristiana desaparecerían tan repentinamente como se derrumbaron los muros de Jericó y la vida sería bastante fácil. Solo piensa, respuestas inmediatas a cada oración, liberación rápida de cualquier problema. No hace falta paciencia ni perseverancia. ¿De eso trata Hebreos 11? No realmente. Ninguno de los peregrinos de fe listados en Hebreos 11 tuvo una vida fácil. Todos tuvieron que superar problemas, grandes problemas. Sin embargo, ejercieron una fe tranquila, paciente y perseverante. La fe puesta a prueba durante largos periodos de tiempo. La fe demostrada por las obras. Fe purificada en los fuegos de la prueba y la aflicción. Fe que reclamaba promesas que a veces se cumplían milagrosamente o, por otro lado, a veces no se cumplían en esta vida. Sin embargo, Dios afirmó que todos murieron en la fe. Versículo 13. Juntos, estos testigos testifican con una voz común que han superado, y nosotros también. Abel es el primer testigo en ofrecer su ejemplo. Versículo 4. En fe, dio lo mejor que tenía a Dios. Este es el tipo de fe que necesitamos cuando somos puestos a prueba en el ámbito de dar. Abel se contrasta con su hermano Caín. El camino de Caín, Judas 11, era la forma egoísta de obtenerlo. Caín quería quedarse con lo que tenía mayor valor y ofrecer a Dios unas cuantas verduras en su lugar. Génesis 4:3. De esa manera, el razonamiento humano no requiere ninguna fe. Abel vivió de la manera opuesta, la de Dios, la manera de dar. Le dio a Dios lo mejor que tenía. Versículo 4. Se necesita fe para vivir así. Pero a pesar de la fe de Abel, Dios le permitió sufrir una muerte brutal y prematura. Versículo 8. El primer hombre de fe también fue la primera víctima de asesinato. Que Dios permitiera tal cosa sería difícil de aceptar si no supiéramos por fe que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, de los que son los llamados según su propósito. Romanos 8:28. Enoc es un recordatorio para nosotros de mantener la fe en momentos en los que sentimos la tentación de sentir que 50, 20 o incluso 10 años es demasiado tiempo para soportar. Enoc caminó con Dios durante al menos 300 años. Génesis 5:22. Es mucho tiempo. Además, el resultado final de la fe de Enoc, la promesa de la vida eterna que nunca recibió todavía, nos dicen que Enoc complació a Dios. Eso significa que tenía fe, porque sin fe es imposible agradarle. Hebreos 11:6. ¿Cuánta fe se necesita para agradar a Dios? El que se acerca a Dios debe creer que como cristianos todos tenemos esta fe, y que es recompensador de quienes le buscan diligentemente. Todos los peregrinos de fe cuyo testimonio estamos revisando creían que Dios estaba activamente interesado e involucrado en sus vidas. A veces las circunstancias no permiten que algunas personas tengan contacto regular con otros cristianos. Esto les hace sentir solos y puede llevarles al desánimo. Escucha el testimonio de Noé, Hebreos 11:7. En su época, Noé era la única persona piadosa en la faz de la tierra. Génesis 6 del 9 al 13. La Biblia ni siquiera usa la palabra justo para describir a su esposa e hijos. Noé estaba rodeado de personas carnales y malvadas y devotas para la fiesta y la fiesta. Mateo 24, 37, 38. Pero Dios le había dado un trabajo. Al día siguiente, brillante y sin nubes,
Salió de su casa para construir un barco, entre comillas, en tierra firme. ¿Puedes imaginar el ridículo que tuvo que soportar? Trabajó en el proyecto durante 80 años, predicando al mismo tiempo a las multitudes burlonas que acudían a verlas. Segunda de Pedro 2:5. Todo el mundo debía de saber y reírse de el pobre Noé. La única prueba que tenía Noé del diluvio venidero era la promesa de Dios. Ni siquiera le dijeron exactamente cuándo aparecerían las aguas. Noé creía en lo invisible y resistía. Incluso después de que el diluvio terminó, continuó viviendo una vida justa durante otros 350 años. Génesis 9:28. Abraham también tenía fe en lo que no podía ver. Ya fuera recogiendo y dirigiéndose hacia un destino desconocido, Hebreos 11:8, u obedeciendo a Dios, aunque eso costara la vida de su hijo. Versículo 17. Abraham actuó según su fe. Un artículo adjunto explica su historia. La fe de Isaac, Jacob y José nos da testimonio porque creyeron en lo que aún no tenían. Murieron sin ver ni recibir lo que esperaban, tal como algunos de nosotros quizá tengamos que hacer. Versículos del 20 al 22. La fe de los padres de Moisés, versículo 23, es especialmente notable a la luz de los recientes acontecimientos en la Iglesia de Dios. Durante 3 meses, los padres de Moisés ocultaron al bebé Moisés, a pesar de las órdenes en sentido contrario del gobierno. Algunos podrían haber pensado que deberían haber entregado al pequeño Moisés a las autoridades y simplemente confiar en Dios. Confiaron en Dios, sí, pero también actuaron para mantener a Moisés a salvo. De adulto, Moisés eligió en fe agradar a Dios en lugar de agradarse a sí mismo. Versículos 24 al 28. No era tarea fácil para él tener que presentarse ante el poderoso faraón una y otra vez con solo malas noticias que darle. Moisés debió de desear poder estar en cualquier otro lugar. Era mucho más difícil que tener que contarle al jefe o al director del colegio lo del sábado y las fiestas sagradas. Pero Moisés soportó viendo al invisible, versículo 27. Y la misma fe que abrió el mar rojo funcionará para nosotros. A continuación, dan testimonio aquellos por cuya fe cayeron los muros de Jericó. Hebreos 11:30. Este impresionante milagro ocurrió solo tras una prueba que duró 7 días. Cada día los israelitas, liderados por Josué, tenían que marchar alrededor de las murallas de la ciudad. Lo que estaban haciendo simplemente no parecía lógico. Cada día, cuando los israelitas terminaban de marchar, los muros se mantenían tan firmes como siempre, hasta que los israelitas terminaban de cumplir la voluntad de Dios. Entonces recibieron la promesa. Con un estruendo, las murallas fortificadas se derrumbaron de repente en montones de ladrillos rotos y columnas de polvo. A veces sientes que Dios no escucha tus oraciones porque aún no has recibido lo que estás orando. Si eres hijo de Dios, no hay duda de que Dios escucha tus oraciones. Salmo 34:15. Y si Él escucha vuestras oraciones, las responde. Primera de Juan 5:14-15. Pero la respuesta puede que no siempre sea sí. A menudo puede ser todavía no. Puede que Dios tenga algo que debes aprender primero, porque necesitáis paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa. Hebreos 10:36. Rahab y su familia habrían perecido junto con el resto de los habitantes de Jericó. Hebreos 11:31. Pero a pesar de su dudoso origen y de lo poco que sabía sobre el Dios de Israel, tuvo suficiente fe para reconocerle como el verdadero Dios. Josué 2:11. Creyó a los espías israelitas cuando le ordenaron colgar una cuerda en su ventana.
versículos 18 al 21, y como resultado su casa, que formaba parte del muro alrededor de Jericó, no se derrumbó. En Hebreos 11:32, el apóstol Pablo comienza a resumir el asunto. Enumera a varios individuos que, mediante la fe, realizaron grandes hazañas, lograron victorias y realizaron milagros. Todos sabemos que la fe puede lograr resultados tan dramáticos como estos. Sin embargo, fíjate en los versículos 35 al 38 que la fe tiene otro aspecto. Muchos en la nube de testigos sufrieron. De verdad, fueron sometidos a pruebas, estaban afectados, tuvieron pruebas de las que no fueron liberados en esta vida. Muchos sufrieron muertes dolorosas y horribles, pero la fe en Dios y en sus promesas les dio la fuerza para soportar hasta el final. Lo lograron con nota. Tú también. Es como si estuvieras en una gran competición de atletismo. Jesús te espera en la línea de meta. En la banda hay una multitud de espectadores animando. Todos han corrido y ganado la carrera. Están ahí para animarte a la victoria. Fija la mirada en Jesús. Tiras a un lado todo lo que pueda frenarte de alguna manera. Y corres con mucha fuerza. Esta es una carrera que no debes perder. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2. Cuando empieces a cansarte de correr, piensa de nuevo en lo que Jesús soportó. Versículo 3. Piensa en Abel y Enoc. Recuerda a Noé, Moisés y todos los demás peregrinos que en fe han pasado por este camino antes. Recuérdate que incluso cuando Dios debe reprenderte y corregirte, es para entrenarte y así ganar un premio aún mayor. Versículos 4 al 11. Por eso, levantad vuestras manos caídas y fortaleced vuestras rodillas débiles. Versículo 12. Los demás lo hicieron. Tú también puedes. Empuja y termina la carrera de la fe. Y luego, entre gritos de triunfo, acércate y toma tu lugar entre la gran nube de testigos.